Muy muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 9, que lleva como título Controversias en Jerusalén. Seguimos estudiando el libro de Marcos y vamos a ver qué controversias son las que aquí se están hablando, ¿verdad? Eh, Veamos el versículo para memorizar en esta mañana. Dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 11:25. Ahora, Marcos 2 y 3 registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos. Y lo podemos ver allí también en la lección 3. En la lección de esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los dirigentes religiosos. Estas dos series de controversia actúan como paréntesis, una al comienzo y otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Cada serie tiene que ver con asuntos importantes para la vida cristiana. Las instrucciones de Jesús, aún en estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Los líderes religiosos acuden a confrontar, tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Parte de la lección de esta semana incluirá analizar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y a su vez considerará qué pueden hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. En Marcos 2, el ministerio de Jesús tendrá lugar en Jerusalén durante la Pascua. Marcos 2, perdón, 11 era. Y Marcos 11 al 16 cubre poco más de una semana. Y la velocidad narrativa ha disminuido marcadamente. Los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio. Esta deceleración apunta a la importancia de estas escenas finales. Así es que hemos entrado a ese marco, ¿verdad? De lo que es Jerusalén durante la Pascua y es lo que vamos a estar estudiando en esta semana, ¿verdad? Veamos allá para ir comenzando. Tras, de, Tras dejar que Bartimeo le reconociese públicamente como el Mesías, Jesús mismo comenzó a actuar abiertamente como tal. Sus primeras acciones, entrar en Jerusalén como rey y purificar el templo, provocaron una oleada de temor e indignación entre los dirigentes de la nación. Una vez que se hubieron recuperado del shock inicial, fariseos, saduceos, herodianos y escribas se confabularon para encontrar algo a lo que aferrarse para llevar a Jesús a la cruz. Pero en todas estas ocasiones Jesús salió victorioso. Y eso es lo que nadie puede entender. Pero vamos a ver lo que dice que vamos a estar estudiando esta semana. Vamos a ver el primer día en Jerusalén. Vamos a ver su entrada triunfal, el segundo día en Jerusalén, la maldición y la purificación. Vamos a ver el tercer día en Jerusalén, las autoridades de Jesús, preguntas maliciosas, una pregunta sincera. Y cada una de estas las vamos a ir analizando, vamos a ir viéndolas y vamos a ir entendiendo qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra, ¿verdad? La entrada triunfal. Veamos acá lo que nos dice también. Dice que, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11:9, ¿verdad? Y vamos a ver acá, eh, Jesús sabía que en Betfage había un pollino que podía usar. Sabía que contestar a sus dueños para que sus discípulos pudiesen llevárselo. Eso nos dice Marcos 11:11 al 17. Sabía que al imitar a Salomón en su coronación cumplía la profecía mesiánica de Zacarías, ¿verdad? Ya en Zacarías 9:9. Eh, Es evidente que Jesús planificó su exaltación. Quería que el pueblo lo reconociese como su rey en Marcos 11:8 al 10. Sin embargo, no precipitó los acontecimientos. Al entrar en Jerusalén, se deslizó entre la multitud sin ser notado
y entró silenciosamente al templo en Marcos 11:11. Los soldados romanos no tuvieron que intervenir, no hubo ningún contacto de rebelión. Los dirigentes judíos llenos de temor respiraron aliviados cuando Jesús dejó quedadamente el templo para volver a Betania. Pero la chispa estaba encendida. Ahora Israel debía decidir entre aceptar a Jesús o rechazarlo. Veamos acá un poco más adelante que nos dice esta lección: maldición y purificación. Veamos qué pasó allá. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y también eso fue en Marcos 11:14 y al 15, dijo: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Marcos nos presenta su carta, historia sándwich, ¿verdad? Volvemos a ver esta misma mezcla de dos historias en una. Jesús maldice la higuera, Jesús purifica el templo y enseñanza de la higuera seca. En la parte central de ese sándwich, Marco nos muestra el propósito de Dios para su pueblo, la historia que le envuelve. La higuera nos muestra cómo actuó Israel. Así es que allí lo tienen, mis queridos. Podemos ir viendo esta historia marcada y por qué razón Dios la tuvo que demostrar de esta forma entre la higuera seca y el pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poquito más adelante para poder seguir con las comparaciones, porque es la única forma que podemos entender un poco más el por qué. Veamos. Ya leímos los dos textos, ¿verdad? La higuera nunca jamás coma nadie el fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos, y entonces después eh, echó fuera los que vendían y compraban en el templo. El templo, el propósito de Dios, ofrecía salvación para todos, pero estaba corrompido, fue restaurado por Jesús. La higuera, sus hojas atraían, o sea, es como decir que el templo ofrecía salvación para todos, sus hojas atraían, o sea, en la higuera. Entonces, pero no servía como alimento, porque no daba alimento, por eso estaban corrompidos, estaba dañado. Y dice que fue deshecha por Jesús, Jesús la rechazó, pero en este caso el templo fue restaurado por Jesús. El plan de salvación se lleva a cabo a través de la iglesia. Si la iglesia falla, Dios la restaura. Pero aquellos que corrompen el mensaje de salvación y no se arrepienten serán desechados. Y aquí es donde está la maldición y la purificación. Por eso el uso de esta higuera. Y qué tremenda presentación, ¿verdad? De cómo la iglesia también puede estar en estos días corrompida, cómo la iglesia puede estar ofreciendo salvación y solo la sustenta Jesús, y nosotros podemos fácilmente ser desechados, ¿verdad? Veamos la autoridad de Jesús para que podamos entender. Dice que, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En Marcos 11:28. Nadie se atrevió a reprender a Jesús cuando expulsó a los mercaderes del atrio del templo. Sin embargo, al día siguiente decidieron desacreditarlo públicamente preguntándole sobre su autoridad en Marcos 11:27 al 28. Pero Jesús también sabía preguntar. En Marcos 11:29 al 30, ahora la pelota está en su tejado. Si aceptaban o rechazaban la autoridad de Juan, debían hacerlo lo mismo con Jesús. Como el debate quedó empate, Jesús pasó al contraataque. Isaías comparó a Israel con una viña de la que Dios esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Y nos lo dice allá en Isaías 5:1 al 7. Jesús usó la misma figura para retratar la actitud de los dirigentes de Marcos 12:1 al 11. Ellos se vieron reflejados en la parábola, pero no estuvieron dispuestos a reflejar, eh, dispuesto a rectificar, perdón, su conducta en Marcos 12:12. Así es que la autoridad de Jesús seguía siendo reflejada y ellos la podían ver allá. Y si nosotros nos vamos inclusive a Marcos, el capítulo 11, del 27 al 33, que estamos allá viendo, eh, vamos a estar claro acá, del 27 sí
Al 33 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, que ellos quedaron en empate. ¿Por qué? Porque obviamente ninguno respondieron a, a este, a este dilema con respuestas. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era entrampar a Jesús. Pero todo esto se derrumbó porque ellos no pudieron lograr su cometido, ¿verdad? Veamos más adelante. Preguntas maliciosas. ¿Verdad? Seguimos allá. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Marcos 12, sí, 15. Dice, con tal de entrampar a Jesús, fariseos y herodianos se unieron entre sí, estuvieron dispuestos incluso a alabarle y a hacer un aparente reconocimiento público de su condición de maestro. Allá en Marcos 12, 13 al 14, la pregunta era claramente maliciosa. Marcos 12, 14, admitir que debían pagar tributo implicaba ser condenado por el pueblo. Admitir que no debían tributar era ser condenado por Roma. Pero no solamente se libró de toda condenación, sino que aclaró la verdadera relación entre el Estado e Iglesia. Data al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ¿de quién era la cara que estaba allí? Del César, dáselo al César. Lo que es de Dios, dáselo a Dios. Siguen esas preguntas, mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Marcos 12, 15. Llegó el turno de los saduceos para dejar en ridículo a Jesús. Usaron una parábola que usaban habitualmente para ridiculizar a los fariseos. En Marcos 12, 18 al 23. Jesús desveló los dos errores que cometían en Marcos 12, 24 al 27. Primero, estos son los dos errores. Dice, ignoráis las escrituras, al contrario de lo que insinuaba su parábola. La Biblia enseña que nuestros cuerpos resucitados no serán los mismos que ahora tenemos, serán como los ángeles, y que la vida después de la resurrección no será una mera continuación de esta, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Ese fue uno de los errores. Segundo, ignoráis el poder de Dios. Dios puede dar vida a los muertos. Por eso, ante Él, todos los que lo aceptan están vivos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así es que, mis queridos, seguían estas preguntas, ¿verdad? De ahora de otro grupo más que se unía a lo mismo para poder ver cómo pueden seguir tentando a Jesús. Todavía hay más. No ha terminado estas preguntas. Ahora dice que acercándose uno de los escribas que le habían oído disputar si sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos en Marcos 12, 28. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos 12, 28. Uno de los escribas que le había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento, y esta era una pregunta sincera. Dice que ahora es un escriba el que entra en controversia, pero a diferencia de los anteriores, este ve en Jesús un verdadero maestro con el que merece la pena dialogar, en Marcos 12, 28. Y Jesús contesta su pregunta sobre el mandamiento más importante y añade un plus: el segundo mandamiento e importancia. En Marcos 12, 29 al 31, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos estos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entusiasmado con la conversación, el escriba resume la respuesta de Jesús y añade su propia conclusión: amar
es más que todos los holocaustos y sacrificios, ¿verdad? Dice entonces, le escríbele bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús reconoce la sinceridad del hombre y le invita a dar el paso. Estás cerca, solo te falta que me aceptes como tu Salvador. Si seguían preguntándole, al final Jesús conseguiría convertir incluso a escribas, fariseos, por si acaso dejaron de instigarle. Y mis queridos, miren lo que dice el deseo de toda la gente, es página 544, 545. Los escribas, sacerdotes, gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados permanecieron cabizbajos, dice, cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a estos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes, ¿verdad? Y su influencia había de sentirse con intensidad, que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos, ¿verdad? Es, dice, el deseado de todas las gentes. La página 544 y 545, y entonces escrito por el linaje de White, ¿verdad? Veamos aún un poquito más, ¿verdad? El acto de Cristo de maldecir el árbol con su propio poder había creado, se destaca como una amonestación a todas las iglesias, a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. Solo obran con respecto al yo. Para ellos el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para servir, a vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado, los designios para ayudar a sus semejantes de todas maneras posibles. Pero el yo es tan enorme que no puede ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera, que tenían mucha apariencia, pero no llevaban fruto. Observan la forma del culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró, quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Mis queridos, tantas controversias que entró Jesús para tratar de demostrar quién él era, cómo él era y cuál era su plan. Y en esta mañana yo solamente te puedo decir, busquemos la forma de poder acercarnos a Jesús verdaderamente. No seamos como esa higuera que aparentamos ser súper cristianos, súper honrados, súper personas que ya no tienen que buscarlo y que seamos desechados por Jesús. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad de poder compartir esta lección y pedimos que esta lección pueda servir a nuestras vidas para que no nos encontremos de la misma forma que estaban aquellos escribas, saduceos, eh, eh, cada uno de estos herodianos también, que solo buscaban la forma de poder encontrar un mal. Muchas veces en la iglesia se encuentran personas así, donde están discutiendo palabras solo por verse y sentirse mejor.
pero que no sean apariencias, sino que sean verdaderos búsquedas de Dios en nuestra vida interna, que pueda transformarnos, que podamos acercarnos más a nuestro Rey y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento les voy a pedir, mis queridos, que sigan compartiendo esta lección a través de YouTube, a través de Spotify, a través de podcast. Suscríbete, presiona la campana, el- dale thumbs up al video. Y mi querido, Dios te bendiga, Dios te guarde.